En el día de hoy vengo a enseñaros a cómo formatear vuestras consolas mediante el menú de GoodMode 9. No obstante, la realización de este script se basará en la modificación del propio movable.set. Así pues, el primer paso que deberéis de realizar será la descarga del archivo script movable format que encontraréis en el comentario fijado de este mismo vídeo. A continuación introduciremos nuestra tarjeta SD y acudiremos a la carpeta GM9. En el interior de la carpeta GM9 tendremos que introducir tanto la carpeta Imágenes, si no la tenemos ya, y la carpeta Movable. Por último tendremos que acudir a la carpeta Script y en su interior meter el script formatearconsola.gm9. Una vez tengamos todos y cada uno de los archivos, tendremos que acudir a la consola. Una vez en la consola tendremos que presionar simultáneamente el botón Start y el botón Power. Con ello saltará primeramente el splash de seguridad si lo tenemos activado y por último nos llevará al menú de GoodMode 9. Aquí le daremos al botón B y en este menú tendremos que darle al botón Home. Iremos a las opciones de Script y seleccionaremos el script Formatear consola. En este nuevo menú saltarán tres opciones: respaldar y restaurar movable original, es decir, el de nuestra propia consola. 2. Formatear con movable donante, es decir, los movables de la carpeta movable que hemos metido en la carpeta GM9. Y, por último, las opciones de apagado. En esta ocasión acudiré a la opción de formatear con movable donante. Y aquí tengo dos opciones: formatear con movable alfa o formatear con movable beta. ¿Por qué existe esta dualidad entre alfa y beta? Pues es muy sencillo. Alfa lo que va a hacer es sobreescribir el movable origen por un movable donante en aquellas consolas que sí tengan un movable previo, ¿de acuerdo? Y beta lo que va a hacer es inyectar el movable donante en aquellas consolas que por lo que sea no tienen de por sí un movable origen. Así pues seleccionaré la opción de formatear con movable alfa y lo primero que me va a hacer es el respaldo del movable origen, cosa que en la opción de beta no me lo va a realizar porque mi consola no tiene dicho archivo. Le daré a la A y aquí me pedirá permisos de configuración interna. Se los voy a conceder. Por fin me informa de consola formateada con movable alfa. Te amo, Quelonio. Si yo ahora mismo le doy al botón A, la consola se va a reiniciar y le tendré que poner el perfil de usuario, las redes wifi y demás movidas. Y con estos tres sencillos pasos de descargamos el archivo, lo metemos en la tarjeta SD y ejecutamos el script en el GoodMode 9, habremos formateado nuestra consola. No obstante, dentro de la carpeta GM9 y dentro de la carpeta movable se habrá creado el archivo movable origen. Este será el correspondiente a nuestra consola y este es el que podremos a futuro volver a respaldar si queremos. Y por mi parte nada más, chicos. Ya sabéis que cualquier duda, sugerencia o un buen te amo Quelonio siempre podéis dejármelo en los comentarios y por supuesto que siempre vais a tener el servicio técnico de la empresa a vuestra disposición.